Mire, yo creo que al hablar de impunidad y sobre todo en materia de derechos humanos, es importante el poder determinar que en Honduras ha sido vital la investigación y en materia de derechos humanos mucho más. Cuando se habla de violaciones a derechos humanos, ya tenemos la institucionalidad responsable de investigar y determinar las violaciones a derechos humanos, como es el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y también una Fiscalía Especial de Derechos Humanos, que es la que judicializa y la que requiere en caso de determinarse violaciones a derechos humanos. Es fundamental el rol que juegan estas instituciones. Creo que es importante también poder recordar que son estas instituciones las que nos contribuyen a que no haya impunidad si se realizan las investigaciones de hechos denunciados en materia de violación a derechos humanos. Por eso es importante, mire, se ha avanzado mucho en materia de investigación criminal en los últimos años. Creo que con la conformación de una dirección policial de investigación, con una agencia técnica de investigación criminal, sí son avances fundamentales. Pero sí en materia de derechos humanos es importante rescatar que se requiere de investigación especializada. Por eso ya tenemos las instituciones que tienen en el mandato el investigar y determinar las violaciones, y en ese sentido la importancia que adquiere el rol del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que en su ley especial tiene específicamente la potestad y el mandato de investigar y determinar las violaciones a derechos humanos en el país. Ahora, ¿qué tipo de protección pueden tener los defensores y las defensoras de derechos humanos cuando es desde el mismo Estado que se cometen estas violaciones? Miren, en Honduras se ha creado un mecanismo nacional de protección, ha sido gracias también al acompañamiento de defensores y defensoras, periodistas, operadores de justicia, que hay un mecanismo funcionando. El mecanismo no hace diferencias entre personas, el mecanismo está abierto a conocer los casos y a brindar las medidas de protección. Existe todo un catálogo de medidas y evidentemente también al lado de proteger tiene que trabajarse de la manera preventiva de proteger, que es investigando. Hay que recordar que se ha dado un paso fundamental en este tema desde la creación en marzo de este año de una Fiscalía Especial para la Protección a defensores, periodistas y operadores de justicia, que se une a los esfuerzos de este mecanismo de protección. Idealmente en un país no debería de concentrarse la protección solamente en medidas duras, ¿verdad?, de protección específicamente, sino que hay que ir trabajando en mecanismos, medidas de prevención, destacando el rol que tienen los defensores y defensoras de derechos humanos, pero también investigando a profundidad los casos, que eso es lo que le toca a esta nueva Fiscalía adscrita al Ministerio Público. El coordinador de CELIBRE, Eddie Tábora, manifestó en una entrevista que es importante que la población interponga denuncias, pero ¿se les da curso a estas denuncias? Es que depende ante quién se interponen las denuncias, porque el mecanismo de protección no recibe denuncias. El mecanismo de protección es un mecanismo que recibe a las personas que por el ejercicio de su profesión, sea periodista, sea defensor de derechos humanos, están en riesgo por la actividad que desarrollan. Pero también cuando hay denuncias de violaciones a derechos humanos, para eso está también el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial. Yo creo que hay que acudir, hay que denunciar y evidentemente el rol de la sociedad civil también monitoreando los resultados que se tengan de las investigaciones de los casos que son denunciados. ¿Y cómo es este sistema de protección? Es decir, en sectores, por ejemplo, para periodistas, para abogados, son distintos sistemas de protección según... El mismo sistema de protección, lo que pasa es que se ha avanzado mucho teniendo en el Consejo Nacional de Protección a periodistas, a defensores de derechos humanos, a operadores de justicia. Se está tratando de avanzar en mecanismos diferenciados de protección. No es lo mismo a la labor que desarrolla un defensor o defensora de derechos humanos a los riesgos que puede enfrentar un periodista o una periodista. Ese es el gran rol que tiene el Consejo de Protección, que va echando a andar metodologías, mecanismos, protocolos, y aspiramos a que tengamos diferenciados. En este momento se trabaja mucho en un protocolo de protección diferenciado con enfoque de género hacia las mujeres defensoras de derechos humanos y hacia defensoras y defensores de la comunidad LGTBI. Hay mucho por hacer todavía, sin embargo, a la fecha el mecanismo de protección tiene 217 casos ingresados y hay más, yo diría cerca de 800 personas que han sido protegidas desde el año 2015 a la fecha.
Hay que creer en el mecanismo, yo creo que todas y todos podemos fortalecerlo. ¿Qué se espera con la visita de los relatores? Bueno, nosotros esperamos que la comisión se pueda desplazar por todo el país, tenga los diálogos con las organizaciones de derechos humanos, incluso entendemos que se van a desplazar a otros lugares fuera de Tegucigalpa, que hagan su trabajo con la mayor independencia y transparencia. El Estado les ha abierto las puertas, esperamos que puedan recabar la información para poder elaborar un informe con las recomendaciones y que de alguna manera estas recomendaciones contribuyan a mejorar la situación de derechos humanos del país. Finalmente, ¿qué refleja el país a nivel internacional cuando está siendo considerado uno de los principales violadores de derechos humanos en distintos conflictos que se han suscitado? Yo creo que hay que considerar, se lo pongo de otra manera. El país ha abierto las puertas a que venga el alto comisionado, son mecanismos de monitoreo, le ha abierto las puertas, ha invitado a la Comisión Interamericana. Yo creo que son muestras de querer avanzar y de mejorar en materia de derechos humanos. No tenemos un contexto fácil, tenemos conflictividad derivada de la violencia, del crimen organizado, y eso hace mucho más difícil el contexto nacional. Pero yo creo que abriendo las puertas a estos mecanismos de medición, de monitoreo, fortalece y de alguna manera también como Estado nos ayuda a poner atención en aquellos temas que la misma Comisión Interamericana podría identificar como prioritarios.